Vale, comenzamos entonces digamos, foro o charla, digamos, centralizada, la primera que vamos a hacer en la escuela. Mañana vamos a tener otras dos, así tipo plenario central, al mediodía y por la tarde. Pero esta primera, después de esta primera jornada de la escuela, donde hemos debatido sobre distintos temas, queríamos dedicarla a la cuestión de la guerra y la situación internacional. ¿Se escucha bien? Así con el micro ahí. Y nos parecía que era, digamos, fundamental hacerlo así, ya que la situación de la guerra en Ucrania impacta evidentemente no solo en esa región, en ese territorio, sino que tiene un enorme impacto a escala global, ¿sí? Queremos hablar y reflexionar un poco sobre esto. Hoy, cuando estaba pensando, ya apuntando al final para preparar esta charla, estaba tratando de pensar, digamos, cómo explicar, sobre todo para las compañeras y compañeros más jóvenes, la importancia que tiene seguir, comprender y hacer un esfuerzo por tratar de conocer lo más profundamente posible las tendencias de la situación mundial, ¿sí? Y entonces, pensando en esto, me acordaba que en el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que fue la primera internacional fundada por Marx y Engels en 1864, ahí, es el propio Marx el que va a escribir su manifiesto fundacional, donde va a dejar, digamos, tratar de sentar las bases sólidas de lo que tenía que ser el movimiento comunista, nada más y nada menos, que en ese pequeño escrito. Y ahí, digamos, va a haber algo que llama la atención, ¿no? Porque además de hacer un recuento y darle mucha importancia a todas las luchas de la clase obrera en aquel momento, que eran luchas muy importantes por el salario, por la reducción de la jornada laboral, donde estaba haciendo sus primeras experiencias el movimiento obrero, este manifiesto se refiere también a dos grandes hechos de la política mundial: a la guerra civil norteamericana, es decir, a la lucha contra la esclavitud del pueblo negro en Estados Unidos, y a la lucha por la liberación de Polonia, por la autodeterminación de Polonia, que era un estado oprimido por diferentes estados europeos. Y entonces esto podía sorprender, digamos, a sectores de la propia internacional que eran más sindicalistas, es decir, que solo opinaban que había que hablar de la lucha salarial y nada más, o los sectores más apolíticos como los anarquistas o anarcosindicalistas, que opinaban que los obreros no se tenían que ocupar de esos temas y que solo tenían que ver lo que pasaba de forma inmediata, ¿no? Para resolver las cuestiones inmediatas. Y Marx va a decir que no, que la clase trabajadora tenía que tomar las banderas de estas luchas como propias, y ahí va a definir esta idea de que si un pueblo oprime a otro pueblo no puede ser libre, ¿no? Como una bandera fundamental de justamente ese momento fundacional del comunismo internacional. Y va a decir una frase que a mí me gusta mucho, que creo que hoy la tenemos que tener muy presente, que él le dice a los trabajadores del mundo que tienen que aprender los secretos de la política internacional, ¿sí? Y eso me parece que es muy, digamos, significativo, y creo que también tenemos que reflexionar desde ahí, de cómo los jóvenes, los trabajadores, los trabajadores tienen que aprender los secretos de la política internacional, porque solo así podemos tener una brújula para ubicarnos en dónde estamos peleando y por qué estamos peleando y contra quién y quiénes estamos peleando. Entonces, en esta charla vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de discusiones económicas, geopolíticas, etcétera, pero me parece que hay que tener esto en mente, ¿no? Que las luchas no se pueden resolver a escala individual ni de pequeños grupos que se liberen en los márgenes del sistema, y que hay que pensar de forma internacional y pensar un programa también de forma internacional. Y si partimos de esto, entonces, hoy una de las grandes cuestiones de la política mundial efectivamente es la guerra en Ucrania.
Llevamos ya 4 meses desde que comenzó la guerra con la invasión rusa el 24 de febrero y realmente nadie, ni la mayoría de los analistas mundiales lo dicen actualmente, nadie podía creer, digamos, suponer, nadie apostaba. Si alguien apostaba que iba a comenzar la guerra 2 semanas después, pocos ponían, digamos, las manos en el fuego por eso, pero mucho menos pensar que íbamos a estar 4 meses después analizando una guerra que además la mayoría de los analistas prevén que va a ser una guerra larga, que incluso puede durar varios meses más, incluso algunos hablan hasta de años, ¿sí? Entonces, estamos en un conflicto que es muy importante y que está lejos de encontrar una resolución de forma más o menos rápida. Y una de las primeras cuestiones que plantea entonces la guerra es, digamos, desmentir esa idea que se había impuesto en la época de mayor peso del neoliberalismo, que es que la llamada globalización, ¿no?, esta internacionalización mayor de la economía, del comercio, de las relaciones internacionales, había generado un orden mundial armónico, ¿sí?, donde se habían superado las contradicciones e incluso, bueno, los más triunfalistas, intelectuales, procapitalistas hablaban de el fin de la lucha de clases, el fin de las ideologías, el fin de la época imperialista, bueno, que hoy se habló en la charla anterior sobre el papel del imperialismo europeo en el norte de África, se decía que ya no había más imperialismo, que no había más choque entre potencias, bueno, toda una serie de ridiculeces sin fundamento, como estamos viendo hoy se puede comprobar, pero que tenían mucho peso subjetivo, ¿sí? Que en las universidades, bueno, hoy a un profesor, por ejemplo, acá hay muchos estudiantes universitarios, les llega a decir una estupidez por el estilo y creo que fácilmente muchos de vosotros pueden levantar y decir, bueno, mire, usted puede hablar del fin del imperialismo, no sé qué, pero está la guerra de Ucrania, mire lo que pasa en Melilla, mire lo que pasa acá, allá, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hace un par de años atrás esto era más difícil, había que ir muy contra la corriente, contra esos sentidos comunes. Pero bueno, esto está cambiando rápidamente, ¿no? Nosotros, como corriente internacional, que integramos desde la CRT con los grupos de América Latina y otros grupos de Europa, con nuestros compañeros de Left Voice en Estados Unidos, ya veníamos planteando hace tiempo que digamos, auge, este momento triunfalista del neoliberalismo estaba agotándose rápidamente, por ejemplo, desde la crisis económica del 2008 y después con una serie de eventos que se fueron, digamos, dando en la escena mundial, ¿no? Pero hoy, como decía, la guerra de Ucrania vuelve a confirmar esto, que se ha agotado ese periodo de triunfalismo del capitalismo y que reemergen todo tipo de contradicciones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar. Nosotros, hay algo que los compañeros que ya están hace más tiempo organizados, militando con nosotros, conocen más, pero como hay muchas compañeras nuevas, lo quería volver a tomar, que es que cuando pensamos la situación mundial, bueno, ¿cómo hace uno para no perderse, digamos, en esa infinidad de informaciones, de datos, de narrativas que hay alrededor de lo que pasa en el mundo, ¿no? Nosotros retomamos el método que planteaba Trotsky para pensar la situación internacional, que es que hay que tomar en cuenta, digamos, la relación entre diferentes niveles o aspectos de lo que es una totalidad, que es digamos, ese orden capitalista internacional, que es, digamos, la dinámica económica de las relaciones económicas y las tendencias a las crisis en la economía, el aspecto de la relación entre los estados, lo que se llama geopolítica, la relación entre las potencias estatales, y también, bueno, estas relaciones entre los estados son las que llevan a guerras comerciales o a guerras militares, como estamos viendo, y también el último, digamos, por decirlo en orden, el de la lucha de clases, que como desde el punto de vista de los marxistas es un factor determinante, ¿sí?, para dónde va la situación mundial.
las dinámicas entre estos distintos niveles son desiguales en el tiempo, en el espacio, etcétera, y hay que tratar de analizar de conjunto cómo se relacionan. Entonces, vamos a abordar primero algunas cuestiones sobre la guerra actual, ¿no? Por un lado, van apareciendo, si empezamos, digamos, por la guerra y volvemos a las causas de la guerra, que es algo que permanentemente está en discusión y en disputa política, digamos, por qué se originó la guerra, cuál es el causante, etcétera. Todos los medios occidentales dicen, bueno, es a partir de Putin, que es un autoritario, que avanza, y aunque nosotros compartimos podemos compartir la definición de que Putin es un reaccionario que tiene intereses reaccionarios con la invasión y todo, analizamos de distinto modo las causas de la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente decimos que no se pueden pensar por fuera de tener un panorama de más largo alcance, ¿no? Es decir, sacar el foco, estoy viendo la cámara, sacar el foco y abrir el gran angular para ver el panorama más de conjunto, ¿no? En primer lugar, no solo del propio conflicto ucraniano, que antes del 24 de febrero ya venía de un conflicto y una guerra civil larvada que ya llevaba prácticamente 8 años, desde el 2014 en adelante, sino más en general, tomando en cuenta los efectos, digamos, la política del imperialismo y sobre todo de la OTAN y los estados imperialistas a escala global. Hace unos días salió la última revista de la New Left Review, que es una revista de izquierda, reformista, pero que tiene análisis interesantes, con un dossier especial sobre la guerra, que me pareció interesante traer algunas cosas en este sentido. Una intelectual, que es Susan Watkins, aborda ahí la narrativa occidental que se viene construyendo en los medios de comunicación sobre la guerra y muestra, digamos, cómo lo que se hace desde los medios es periodismo de guerra, ¿no? Es decir, una campaña ideológica que forma parte de la guerra misma para convencer a la opinión pública, sobre todo de los países europeos, de Estados Unidos y a nivel global, de que la causa que está jugando Occidente es una causa por la libertad, por la democracia y bla, 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 ¿no? Y entonces da algunos datos importantes que dice que en el primer mes de la guerra de Ucrania, los medios norteamericanos le dedicaron más tiempo a cubrir el conflicto, y dice como no sé cuántos cientos de minutos a cubrir el conflicto de Ucrania, casi el doble de lo que le habían dedicado cuando fue la primera invasión norteamericana a Irak, ¿sí? Entonces, cómo el factor de los medios de comunicación actúa para generar esas narrativas y esos sentidos comunes, que es muy importante. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque es muy importante combatir, ¿no? Nosotros, desde la Red Internacional de Izquierda Diario, desde lo que escribimos, desde las charlas que venimos haciendo, por ejemplo, en las universidades, etcétera, entramos a dar esa pelea también en el terreno de disputar esas narrativas y mostrar, desde un análisis de clase y marxista, otra visión sobre la guerra, ¿no? Entonces, se ha creado esta narrativa de la OTAN como defensora de la libertad contra una guerra iniciada por Putin, etc. Y nosotros, por ejemplo, en un artículo de Contrapunto, que es el suplemento teórico-político de Izquierda Diario, que sacamos cada 15 días y que os invito a todos a leer y a compartir, escribíamos hace unas semanas con Diego un artículo explicando justamente la historia reciente de la OTAN, ¿no? Es una organización político-militar fundada en 1949, después de la salida de la Segunda Guerra, hegemonizada claramente por Estados Unidos y que, sobre todo en los últimos 30 años, aceleró una carrera expansionista enorme hacia el este de Europa, incorporando a los países que eran del Pacto de Varsovia, a los estados bálticos y cercando, de hecho, toda la frontera. Bueno, ahora Suecia y Finlandia incorporándose, de eso después Lucía va a hablar más, así que no me voy a detener, pero una línea expansionista muy clara. E incluso en la propia Ucrania, sobre todo a partir del 2014, que es el Euromaidan, empieza un proceso enorme de apoyo político a los gobiernos prooccidentales en Ucrania, de financiamiento con miles y miles de millones de dólares, de apoyo y de formación logística y militar del ejército ucraniano,
Al punto que un historiador conservador norteamericano, que no tiene nada de izquierdista, hizo una definición interesante que dijo: Ucrania puede no haber estado en la OTAN, pero la OTAN estaba en Ucrania, ¿sí? Entonces, este es un factor determinante también para explicar la cuestión de la guerra. En este sentido, nosotros creemos que fue muy acertada la posición política que tomamos desde nuestra corriente internacional, planteando al mismo tiempo que el repudio, ¿no?, a la invasión y la movilización y el llamado a una movilización internacional por fuera las tropas rusas, el fin de la invasión, etcétera, planteando desde el inicio que no había un campo progresivo encabezado por Zelensky y la OTAN, sino un bloque proimperialista que tenía y tiene el objetivo de aumentar la subordinación política de Ucrania y todo el este de Europa al imperialismo en general y al imperialismo norteamericano en particular, ¿sí? Y que por eso era clave tener una política independiente, y más aún en los países imperialistas, como en el que habitamos, donde haya, digamos, una política frontal de choque y de denuncia y de movilización contra nuestros propios gobiernos, retomando, digamos, el espíritu de la política de los marxistas frente a la guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, de esa frase que Lucía expresa a veces en los discursos, con mucha fuerza, del enemigo está en casa, ¿no? Entonces, esa fue la posición que adoptamos a nivel internacional y eso ya es algo que yo sé que todos los que estáis aquí conocéis porque hemos participado juntas en movilizaciones, en actos, etcétera, pero quiero ligarlo a este análisis, ¿sí?, de cuál era el fundamento más de fondo para tomar esta posición, ¿no? Ahora bien, partiendo de acá, vamos un poquito. Lu, quise poner el reloj para más o menos seguir. Sí, por ahí estaba. Pero, bueno, para no hablar acá 5 horas, ¿en qué situación está la guerra en este momento, ¿no? Sabéis que hace varias semanas que la guerra está concentrada, digamos, en la región del Donbass, en el este y el sureste de Ucrania. Y respecto, si comparamos con la situación que había de los distintos actores antes de que empezara la guerra, Rusia ahora ocupa más territorios en el este de Ucrania que lo que ocupaba previamente. Además no los ocupa de forma directa, sino a través de los sectores prorrusos, digamos, pero ahora su propio ejército ocupa un tercio importante de toda esa región, ¿no? Y ganó posiciones claves como por ejemplo la ciudad de Mariupol, que le permitió conectar Crimea con el Donbass, etc. Entonces esa es la situación desde el punto de vista del ejército y el avance ruso, aunque saben que de la primera ofensiva que fue sobre Kiev, y donde algunos dicen que Putin habría tenido la idea loca de que en una rápida avanzada sobre Kiev iba a desestabilizar el gobierno de Zelensky, podía hacer un cambio de régimen y obligar a una negociación rápida, eso fracasó, ¿no? Entonces, la idea de una guerra que iba a durar 4 días ya lleva 4 meses, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos desde un punto de vista las contradicciones de la propia política rusa, pero a su vez, desde el punto de vista de la ocupación de territorio, que es lo que tiene ahora, que desde su punto de vista, si la situación se congelara en este momento, podría ser un triunfo porque ocupa más territorio que lo que ocupaba antes, por ejemplo. Y desde el punto de vista de Zelensky, por eso sería una derrota aceptar negociaciones en este momento, porque sería, digamos, legitimar el avance ruso sobre gran parte del territorio en el este de Ucrania. Por eso Zelensky dice: ni loco me siento ahora a negociar, y quiere y pide cada vez que puede más armas para tratar de restringir, digamos, el avance territorial ruso y tratar de no conceder nada del territorio ucraniano, ¿no? Ahora bien, como dijimos antes, estos no son los únicos actores que están jugando en cómo sigue el conflicto. La Casa Blanca, fundamentalmente, y desde ahí su dirección a la OTAN, que la vimos estos días actuar, se siente, digamos, Biden y el establishment norteamericano se siente bastante
satisfecho, digamos, con la idea de una guerra que se alargue en el tiempo, porque digamos, Rusia tiene la contradicción de que si bien pudo poner sobre el terreno, comparado inicialmente el peso del ejército ruso, ¿no?, que es la segunda potencia nuclear mundial, y con un ejército, digamos, que en gran parte tiene una herencia de lo que era la ex Unión Soviética y tiene un peso importante, frente al ejército ucraniano tiene una superioridad importante. Por eso Rusia opinaba que podía avanzar más rápido. Pero desde el punto de vista de que pase el tiempo, el ejército ucraniano, abastecido permanentemente de armas por Occidente, y no solo de armas, sino que es de público conocimiento que la CIA y las fuerzas de inteligencia norteamericanas están operando actualmente como asesores del ejército ucraniano con alta tecnología, por ejemplo, para definir puntos de ataque donde tienen que ir misiles claves, etcétera, con drones, etcétera. O sea que el paso del tiempo perjudica a Rusia porque no tiene una capacidad de seguir abasteciendo de forma, digamos, constante esas fuerzas militares, y desde el punto de vista económico también va, cada vez que pasa más tiempo, a sufrir más el impacto de lo que son las sanciones, la inflación interna, el desabastecimiento, etc. Entonces, la Casa Blanca busca alargar el conflicto también, porque dice, bueno, de esa forma se habla, la metáfora es que el oso ruso cayó en una trampa de la que es difícil que salga, y a la Casa Blanca le conviene, aunque esto signifique miles de muertos en Ucrania, digamos, sabemos que eso no importa, no está en discusión en los intereses geopolíticos del imperialismo, ¿no? Entonces, por eso presiona con todo Estados Unidos, a través de la OTAN, como vimos, para, digamos, aumentar el financiamiento a Ucrania, el armamento, las sanciones y toda la política guerrerista. Después Lucía se va a referir. Y ahora quiero entonces explicar un poco más por qué esta es la política norteamericana que busca esa derrota de Rusia, ¿no? Estos días leí algunos artículos que hablan de eso, de por qué Biden no se puede permitir digamos, que el resultado de la guerra parezca que es algún tipo de triunfo o no derrota rusa, ¿sí? Ni siquiera un empate de fuerzas. ¿Por qué la Casa Blanca no se puede permitir eso? Porque ya invirtió mucho, jugó mucho, y ahora tiene que salir con un buen resultado, ¿sí? Y desde el punto de vista norteamericano, un buen resultado es una derrota más importante de Rusia y no dejar las cosas como están en este momento, ¿sí? Que Rusia lo podría narrar como un triunfo porque logra avanzar sobre un sector territorial. ¿Y por qué? Antes de ir a eso, metamos a otro actor en escena, que es que el imperialismo europeo es un actor que está actuando, digamos, en el mismo carro que Estados Unidos y la OTAN, pero no es exactamente con los mismos, no tiene exactamente los mismos intereses, ¿sí? Y esto se ha expresado, por ejemplo, en posicionamientos en las últimas semanas. Bueno, en las últimas semanas cambió un poco, pero en el último tiempo, de Italia, Alemania y Francia, planteando la necesidad. Por ejemplo, Macron dijo: hay que encontrar una salida de la guerra de la que Rusia no salga humillada, ¿sí? ¿Y por qué dice esto Macron? O por qué dice, bueno, yo estoy dispuesto a ir a una negociación, etcétera. Porque la relación de estos estados imperialistas europeos con Rusia no es la misma que Estados Unidos. Primero porque Rusia es parte del continente europeo, entonces el impacto para Estados Unidos, la guerra sucede en otro lado, y los muertos y las consecuencias están mucho más lejos, ¿no? Para Europa es todo mucho más cercano. Pero además saben, y todos sabemos, cuando vemos la factura de la luz, lo que es la dependencia energética de Europa respecto, por ejemplo, al petróleo y al gas ruso, ¿sí? Y especialmente en algunos países. En Alemania es mucho mayor la dependencia energética respecto al gas y al petróleo, sobre todo al gas ruso, que en el Estado español. Entonces, eso provoca una contradicción muy grande, ¿sí? Y en la cual llevó a que, por ejemplo, no puedan aplicar sanciones totales, como pretendía Estados Unidos o algunos, sobre el gas que va de Rusia hacia Alemania, porque eso hubiera significado una
hecatombe social y política en Alemania, ¿sí? Entonces, esas relaciones más dependientes y más contradictorias hacen que el imperialismo europeo también vea y mida de otro modo cuál es el resultado de la guerra y cómo va a quedar Rusia después de la guerra. Y si cae Putin como quiere en un sector duro del establishment norteamericano, ¿y qué va a pasar en Rusia? ¿Quién viene? ¿Qué va a pasar con todas esas...? Bueno, hay una serie de problemas que se abren después, que no tienen fácil solución, entonces genera cierta brecha, digamos, también en el bloque imperialista. Y no quiere decir esto que sea mejor para nada la política europea que la norteamericana, simplemente que responden a intereses distintos y entonces buscan como una salida distinta de acuerdo a esos intereses, ¿no? Y Estados Unidos, entonces quedaba la pregunta planteada de por qué esta línea, digamos, de ir hasta el final, que la guerra se alargue y todo, y esto tiene que ver con otro actor que tenemos que meter en la ecuación mundial, que está al este del este y que es China, ¿sí? Entonces, como saben, en la OTAN se definió que Rusia era una amenaza directa y China es un desafío, y se planteó esa posición que ya viene siendo parte, digamos, de los análisis estratégicos, sobre todo de Estados Unidos, de que el próximo periodo, que quiere decir los próximos 10, 20, 30 años, el gran desafío estratégico para el imperialismo norteamericano es la emergencia de China como una enorme potencia económica, geopolítica e incluso militar, tecnológica, etc. Lo que ha llevado, digamos, a un país que avanzó en la restauración capitalista a convertirse en una potencia mundial, de la cual, por ejemplo, nosotros, en nuestra corriente internacional, la FT, la fracción trotskista, debatimos una definición alrededor de China como una potencia emergente, capitalista, con rasgos imperialistas o como un imperialismo en construcción, plantean algunos compañeros, o bueno, hay un debate incluso que estamos haciendo porque es un fenómeno nuevo de la política mundial al que nos enfrentamos, digamos, los marxistas, y tenemos que analizarlo y pensarlo y debatir conceptualmente cómo entra en esta jerarquía entre los estados y a escala mundial el rol de China. Pero lo que tiene, digamos, claro, un sector del ala más dura de los halcones norteamericanos es que China es el enemigo que está cada vez siendo más poderoso, y entonces hay una discusión de cuándo ir al choque, si más rápido o más tarde, porque cuanto más se alargue ese choque, más se fortalece. Entonces hay todo tipo de discusiones estratégicas que están ahí, y eso implica para Estados Unidos una línea que es, primero, tratar de separar a Europa de Rusia, algo que relativamente consiguió con la propia, digamos, dinámica de la guerra en Ucrania, pero también tratar de debilitar a Rusia porque es el principal aliado de China en ese bloque anti-OTAN, digamos, o antioccidental, que puede desarrollar en el futuro un desafío más importante si se unen esas dos fuerzas, ¿sí? Entonces, ahí hay toda una serie de claves de la política mundial y estratégicas que están en juego en la propia guerra, ¿no? Y quiero decir un último elemento respecto a esto, que es que la última vez... No, hay dos cuestiones. Uno, esto no se puede entender si no agregamos un concepto a la discusión, que es la definición de que hay una crisis de la hegemonía norteamericana, una crisis de dominio del imperialismo norteamericano, de su hegemonía, ¿sí? El imperialismo norteamericano salió de la Segunda Guerra Mundial como la potencia hegemónica indiscutida, ¿sí? Al punto, bueno, hoy leía un tuitero que decía... Qué cosa paradójica, ¿no?, de la OTAN. Estados Unidos tiene no sé cuántas decenas de bases y cientos de miles de soldados en Europa. ¿Cuántas bases de Europa hay en Estados Unidos? Bueno, ninguna. Claro, porque justamente el rol hegemónico de Estados Unidos significa que frente al resto de los imperialismos emergió como una potencia dominante también de sus propios aliados, ¿sí? Por su fuerza económica, política, militar, bueno, por cómo fue el resultado de la Segunda Guerra. Estados Unidos, no nos vamos a meter ahora, ¿no? Cuando Estados Unidos entró en la guerra, que dejó que se desgastaran los ejércitos contrarios, que se destruyeran las ciudades europeas, etcétera, hasta que entró, bueno, y una serie de cosas, pero sale así, fortalecido, y el pacto
con el estalinismo, después de la Segunda Guerra, que está también otra cosa que en general no se cuenta, pues se habla de la Guerra Fría, pero no de que en el trasfondo había, después de la salida de la guerra, un gran pacto entre el estalinismo y los imperialismos para mantener un orden político, restablecer un orden político mundial después de la guerra y sobre todo evitar que las revoluciones que surgieron después de la guerra triunfaran y se desarrollaran en el centro capitalista, en Europa, por ejemplo en Francia, en Italia, que hay procesos revolucionarios a la salida de la Segunda Guerra, con los obreros armados contra el fascismo, etcétera, en Grecia. Bueno, el rol del estalinismo es evitar eso, en acuerdo, la convivencia pacífica, ¿no?, con el estalinismo, con el imperialismo. Bueno, Estados Unidos sale así súper fuerte. Y después de la caída del muro, digo para hacer una historia un poco rápida, esto aparece como que si fuera ya incuestionable, ¿no? Se habla del siglo americano, de una hegemonía total, etc. Bueno, eso, lo que dijimos antes, es que empezó a entrar en crisis paulatinamente y que la crisis del 2008 económica, cómo fue la salida, por ejemplo, de Irak y de Afganistán, bueno, fueron mostrando que había una crisis en la hegemonía norteamericana, que ya no podía dominar ni a sus aliados, ni imponer su poder sobre sus adversarios del mismo modo y fácilmente que lo hacía antes, ¿sí?, que surgían desafíos a su hegemonía. Y China es el gran desafío a su hegemonía. Bueno, Rusia, lo que hizo en Ucrania, es un desafío a la hegemonía norteamericana, es decir, mirá, yo voy y me juego, invado un país, no sé qué, ahora están respondiendo, ¿y por qué lo quieren aplastar? Pues dicen, no, no me vas a desafiar, pues si deja que Rusia desafíe así, mañana otro se le ocurre, a Turquía se le ocurre ir a invadir otra parte y a otro así, y a Irán no sé qué, y a China no sé qué, y se pudrió todo, para decirlo fácilmente. Entonces surgieron desafíos a esa hegemonía, y entonces en ese contexto está el enfrentamiento con China, ¿no? Y lo que sí quería decir para cerrar esta parte, y lo otro lo voy a hacer más rápido, es que la última vez que hubo crisis de hegemonía del imperialismo que dominaba hasta ese momento y desafíos a la potencia y a la hegemonía dominante, eso llevó a la Primera Guerra Mundial, donde no se resolvió, después a la crisis, al crack del 29 y a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando de fenómenos de magnitud histórica de este tipo. Ahora, ¿estamos ya en ese momento? No estamos delirando, no estamos en ese momento. Por eso, a posiciones que algunos decían que ya Ucrania era una tercera guerra mundial larvada, decimos eso es una tontería, porque no es ver justamente la magnitud de los saltos cualitativos que tiene que haber para que eso sea así. Pero sí se están moviendo los engranajes y la dinámica que pueden llevar hacia ahí, ¿sí? Ahora, para llegar a esa situación, digamos, hubo también lucha de clases, lucha revolucionaria, y fueron derrotadas y traiciones y de todo para que se pudiera imponer esa salida. Por ejemplo, en la Segunda Guerra, bueno, Trotsky decía que la Revolución Española era una vía que podía poner frenos y triunfaba y se extendía y se ponía en contacto, por ejemplo, con procesos revolucionarios que se estaban dando en Francia en el 36, etcétera, podía ser un freno frente a la ida reaccionaria hacia la Segunda Guerra. No lo fue, y el rol del estalinismo también en la traición de esos procesos tiene mucho que ver, pero por eso no estamos en esa situación. Pero hay mecanismos que están poniéndose en marcha de esa magnitud histórica, digamos. Entonces, esto nos lleva a un segundo nivel, que es el que tiene que ver, ya voy, bueno, media hora, voy a hacer más cortito, que es el económico, ¿no? Pues yo hablé de este aspecto que hacía la guerra y el aspecto geopolítico, el económico y de la lucha de clases. A nivel económico podríamos hablar mucho, pero vamos a hacerlo más corto, pero las perspectivas no son buenas, digamos, tampoco, desde el punto de vista de la economía capitalista. Ayer leía un análisis de un economista que es Rubini, que muchos lo tienen como que se hizo muy famoso porque previó, antes de la crisis del 2008, de la caída del
el sistema hipotecario y toda la subprime, que se venía una crisis de ese tipo, y bueno, cuando empezó lo empezaron a llevar por todos los programas del mundo, porque parecía que tenía la bola mágica y que previó el futuro. Bueno, era un análisis que hacía las contradicciones de la economía, y ahora está planteando en un artículo que se publicó ayer o anteayer, decía que lo que se viene es una crisis de deuda y estanflacionaria, ¿sí? Una crisis de deuda y estanflacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de decirlo de forma sencilla. Por un lado, él hace una serie de preguntas en ese artículo. Dice que el grupo, dice, había dos grupos hasta ahora. Los que decían que la inflación, que ya todos sabemos, ¿no? Que la inflación que hay acá, hay una inflación en Europa, etcétera, está llegando en todo, cada uno, cuando uno va y mira los índices, todos dicen, desde hace 40 años no había esto, desde hace 40 años, etcétera. Bueno, son índices históricos en los países ricos, los niveles inflacionarios, y en los más pobres, digamos, en el sur, en los países semicoloniales, ni hablar, ¿no? Donde en Turquía, por ejemplo, dicen que es el 70% anual de inflación, en Argentina ya ni les cuento, y acá estamos alrededor del 10%, ayer daban el dato. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos venían diciendo, la inflación es un fenómeno transitorio, fue por el reajuste, la pandemia, que la gente no compraba y que ahora compra mucho, y nada, pero ya va a pasar rápido. Después, esta es la típica de, ahí no me sale la vicepresidenta primera, la de Hacienda, Nadia Calviño, es la típica que dice esto siempre, y después le dicen, pero la inflación, no, esto es transitorio, ahora se va a acomodar, porque ahora la guerra, la crisis energética, pero después del verano pasa, etcétera. Bueno, venía siendo un ala, digamos, de los análisis económicos, y Rubini dice, bueno, ese sector ahora quedó en minoría, porque ahora ya, digamos, la mayoría de los analistas económicos dicen que la inflación está para un periodo largo y no es un fenómeno transitorio. Por otro lado, los bancos centrales vienen teniendo una política de elevar las tasas de interés como una vía para frenar, digamos, la actividad económica y ver si ahí bajaba la inflación, y dice, no, eso tampoco está funcionando, y el problema es que entonces el panorama al que vamos es una combinación de recesión económica, es decir, cuando la economía no crece, cuando aumenta el desempleo, cierran fábricas, etcétera, o comercios, etcétera, con inflación. Y esa es la combinación, digamos, más dura para la población trabajadora a nivel mundial, porque combina, digamos, desempleo, dificultades económicas de todo tipo, con inflación, aumento del coste de vida, etcétera. Y esto se combina, decía antes, con alto endeudamiento de los estados, porque hubo de todo un ciclo ya para salir de la crisis anterior, se viene un ciclo de endeudamiento de los estados muy alto, no solo de los estados, deuda pública y privada, y además a esto hay que agregarle todo lo que se endeudó en la pandemia, ya sabemos lo que son los fondos europeos, Next Generation, etcétera, que miles de millones de euros de los estados para salvar a las empresas, y eso es endeudamiento. ¿Y qué significa? ¿Por qué nos puede importar esto? Porque el endeudamiento hace que después haya políticas también de ajuste para evitar, por ejemplo, en la Unión Europea que crezca el déficit, etcétera, etcétera. Entonces es una combinación bastante mala. Rubini lo sintetizaba en que las cosas están mal, pero que lo único seguro es que van a ir peor, ¿sí? Entonces digo, este es un poco el panorama en el cual están todas estas contradicciones de la guerra, etcétera, y la guerra ha agravado estas contradicciones, porque sabemos, la inflación ya venía de antes, pero fue agravada por las sanciones, y entonces la política del imperialismo y la política de las sanciones, a la cual también nosotros desde la CRT y nuestra corriente internacional desde el principio planteamos que había que oponerse, que era parte de la política guerrerista, pero que además la iban a pagar no solo el pueblo ruso, sino los pueblos del mundo, digamos, y esto ya se está viendo con las sanciones y con la crisis energética, la crisis alimentaria, que en los países más ricos implica 10% de inflación, etcétera, pero que en países semicoloniales implica directamente el pronóstico de hambrunas y de que millones de personas digamos, corre el riesgo su propia existencia, ¿sí? Y sobrevivir. Entonces, de eso estamos hablando.
Antes de pasar a las tendencias entonces en la lucha de clases, quería combinar este elemento económico con elementos, digamos, también tenemos que analizar, bueno, cómo están los gobiernos que van a aplicar estas políticas, que están aplicando estas políticas, etcétera. Y ahí tenemos que tomar en cuenta, esto es importante, porque nosotros podemos mirar la foto de la OTAN del otro día y opinar que es todo fortaleza, ¿no? de gente que está armada, que va a triunfar, que va a aumentar los gastos militares, etcétera. Pero si vemos detrás de la foto, nos encontramos con un panorama bastante distinto. Por ejemplo, en el caso de Macron en Francia, se acaba de conseguir la reelección, pero se abre un quinquenio político de enorme incertidumbre, porque perdió la mayoría absoluta que tenía en el periodo anterior en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, porque creció muchísimo la extrema derecha, ¿sí? Porque creció mucho también por el otro extremo, digamos, la oposición de la centroizquierda, la izquierda que representa a Mélenchon, etcétera. Y porque hay un enorme malestar con su propio gobierno, es decir, que fue votado como mal menor del mal peor del mal menor contra Le Pen, contra la extrema derecha, pero no tiene una base sólida. No es que la gente da la vida por Macron, más bien lo contrario. Entonces hay un gran malestar, especialmente entre la juventud, ¿sí? Esto se expresó en el voto a Mélenchon, pero también se expresa y seguramente se va a expresar en una reactivación de las luchas sociales y de la lucha de clases en Francia en el próximo periodo. Entonces, Macron es eso, pero no está solo en esta crisis, digamos. Ayer, en el programa de Pablo Iglesias, La Base decía algo que también había leído el otro día a otro analista, bueno, Antonio Maestre, creo que en un artículo decía que la inflación es destructora de gobiernos. ¿Sí? Que una inflación que se mantenga en el tiempo es destructora de gobiernos. Entonces decía, y ojo, porque esto va a destruir al propio gobierno de coalición y esto termina en que se hunda en las próximas elecciones y va a ganar la derecha, etcétera. Y es probable que eso ocurra por la política que tiene el propio gobierno, ¿no? Pero hay crisis en otros gobiernos. El gobierno de Boris Johnson, por ejemplo, acaba de zafar, pero por muy poquito, de una moción de censura, donde muchos diputados del propio Partido Conservador le votaron por bajarlo, después del escándalo de las fiestas en la sede de gobierno, ¿no? Y después de que había impuestos confinamientos duros durante la pandemia y todo. O sea, unos lúmpenes, como pasó en muchos. Bueno, el otro día salió una foto de Boris Johnson con Alberto Fernández, el presidente argentino, y entonces lo mostraban así, y había un meme que decía, ¿vos cuántas fiestas hiciste, no? 4 o 5, porque todos hicieron fiestas en los lugares, no sé qué le pasa a esta gente, que en medio hacían fiestas como locos, y ahora, bueno, es un escándalo, y puso en crisis a los gobiernos. Entonces, eso, pero no solo, sino que Boris Johnson se está enfrentando, y ahora me van a mencionar un poco más, a lo que los medios británicos ya hablan como un verano del descontento, que son luchas obreras en distintos sectores estratégicos muy importantes contra la inflación. Y por último, para mencionar, el gobierno de Biden en Estados Unidos también tiene una crisis importante. Ahora en noviembre vienen elecciones de medio término y puede perder, digamos, ¿cómo es? La Cámara de Senadores y del Congreso por los republicanos, e incluso ya se está hablando que probablemente no pueda ir a otro mandato y que pueda volver Trump a Estados Unidos. Entonces ese nivel de crisis tiene el gobierno norteamericano y por eso tampoco se puede permitir que le vaya mal en Ucrania, porque ya le fue muy mal en Afganistán. No sé si se acuerdan de esas imágenes cuando salieron, que parecía como Vietnam, ¿no? Una salida vergonzosa, y entonces también necesita sí o sí algún tipo de cosa que pueda mostrar como un triunfo en Ucrania. Entonces todo eso tensa. Y por último, para ir entonces a las tendencias internacionales, hablamos de la geopolítica, de la economía, de las políticas de los gobiernos en la lucha de clases. Hace una semana salió, unos días, un artículo de la revista, creo que era The Economist, que titulaba "De la inflación a la insurrección".
¿sí? Y entonces hacía un análisis con un título, bueno, lo publicamos en Izquierda Diario el artículo, para mostrar justamente, no porque coincidamos en todo, pero cómo los propios medios, analistas capitalistas, analizan la situación y advierten del peligro que hay en la situación mundial, ¿no? Entonces hablaba de situaciones extremas, como por ejemplo en países de África, o de Asia o de América Latina, por los niveles de inflación, y cómo eso genera hambrunas y genera también estallidos sociales y revueltas, ¿sí? El caso de Sri Lanka, por ejemplo, es uno de los más cercanos, pero hay otros que, digamos, que pueden emerger en el mismo sentido. O también el retorno, digamos, de fenómenos de la lucha de clases en países de América Latina, que ya atravesó un ciclo de lucha de clases muy importante antes de la pandemia y después, en el último tiempo, y que donde han surgido algunos gobiernos importantes de desvío, ¿no? Como el de Boric en Chile, o ahora se espera un triunfo de Lula en Brasil, reformismos que vuelven una segunda. Hoy hablábamos con Lucía que en esta escuela no hicimos una charla especial de Latinoamérica, porque ya no daba para todo, pero habría que volver a discutir la dinámica de América Latina. Y también han emergido luchas sociales importantes como lo que vimos en Ecuador ahora, aunque las direcciones burocráticas volvieron a negociar, levantar el conflicto, etcétera, las direcciones sindicales, campesinas, etcétera. Junto con estos fenómenos, que son estallidos del hambre, digamos, o revueltas, reemergencia de la lucha social en algunos países latinoamericanos, hay otros dos fenómenos que nos parecen muy significativos y que están dando cuenta de algo agregado nuevo a los fenómenos que veíamos antes, en los fenómenos de la lucha de clases, que es el fenómeno de la generación U en Estados Unidos, y ese sindicalismo extendido, de base, profundo, que de esto van a hablar los compañeros en la charla del domingo, así que tampoco me voy a extender especialmente, pero sí notar que es un fenómeno muy profundo, muy nuevo, y que, como hoy se hablaba en varias charlas, involucra sectores jóvenes de la clase obrera, donde sectores trans, LGTB, negros, latinos, racializados, etcétera, están al frente de estos fenómenos, por ejemplo en Starbucks, en Amazon y en otros lugares, digamos, y esto implica algo muy profundo, ¿sí? O sea, muestra el impacto que los movimientos como el Black Lives Matter, por ejemplo, e incluso el movimiento de mujeres, pero ahí en Estados Unidos no había sido tan desarrollado, ahora puede desarrollarse más con la lucha por la prohibición del aborto, impactan también en sectores jóvenes de la clase obrera y, como decía un intelectual norteamericano, Kim Moody, que estudia mucho los fenómenos del movimiento obrero, dice: esos jóvenes negros, precarios, racializados, que estuvieron en la calle por el Black Lives Matter, enfrentándose a la policía, que se sintieron, digamos, con fuerza, con confianza, con un nuevo poder de luchar en las calles, cuando vuelven a su lugar de trabajo ya no se bancan la mierda del jefe. Y entonces se rebelan, porque dicen, no, porque este me va a tratar como basura si yo puedo, asociándome a mis compañeros y compañeras, presentar batalla, digamos. Entonces eso empieza a ver, y es un cambio enorme en la subjetividad de la juventud en el corazón de Estados Unidos, entonces es significativo. Y lo otro son las huelgas obreras que empieza a haber en Europa. Ahí les recomiendo un artículo mío, en el último contrapunto, que es sobre las huelgas obreras, y lo conversamos este artículo con compañeros de Alemania, con Stefan, con Gaetán de Francia, con Giacomo, etcétera. Ya vamos terminando. Yo ahí le paso a Lucía, que son huelgas en sectores muy estratégicos, por ejemplo, en el acero, la industria del acero en Alemania, la IG Metall, es el sindicato más grande del mundo, ¿sí? Más poderoso del mundo, la IG Metall alemana. Están con un proceso de huelga, consiguieron un aumento salarial del 6%. No es más que el índice inflacionario, pero es el aumento más importante que consiguieron en los últimos 30 años. Entonces,
Y los portuarios, en los 5 puertos más importantes del norte de Alemania, salieron a una huelga, también la más importante en los puertos en los últimos 40 años, y están peleando por un 14% de aumento salarial para ubicar los salarios por encima de la inflación. Si esa huelga llegara a ganar, imagínense, digamos, todos los sectores que van a decir, entonces yo también, ¿sí? Por eso también es que las burocracias intentan ponerse a la cabeza y quitarle poder de fuego a la clase obrera y decir, no, hasta acá muchachos, ya hacemos huelga un día, pero después negociamos, como bien escribe y cuenta Elías en la crónica del conflicto del metal de Cantabria, o como vimos en Cádiz, etcétera, que hacen las burocracias sindicales, ¿no? Pero hay huelgas importantes. En Reino Unido vimos la huelga de los ferroviarios, que fue la huelga del transporte más importante en los últimos 30 años del gobierno de Thatcher, y ahora están haciendo... tienen posibilidad de salir a la huelga también los del correo, profesores, la sanidad, etcétera. Si eso se da, bueno, los medios por eso hablan de un verano del descontento, comparándolo con lo que fue el invierno del descontento en los años 70, 77, 78, que fue una oleada de huelgas obreras muy importante en Reino Unido, ¿no? Y bueno, esto, si se desarrolla, si se extiende, puede también empezar a cambiar, digamos, la subjetividad en sectores de la clase obrera y empezará a significar un cambio también para las posibilidades de intervención política y demostrar en la experiencia concreta que la fuerza que puede tener la clase obrera cuando para y hace valer su poder en los lugares estratégicos, ¿no? De la economía, de la circulación y de la reproducción. Yo, perdón que me extendí mucho, pero me parecía que era, bueno, es muy compleja la situación mundial y había que ir desgranando varios elementos. Así que ahí le paso la palabra a Lucía. Ahí va bien, técnicos. Vale. ¿Se oye bien? Bueno, sí, a ver. Ok, pues nada, bueno, ahora siempre es difícil hablar después de Josefina, esto lo sabemos todos. Yo voy a tratar de, bueno, aligerar un poco para que luego podamos debatir y cosas en las que haya que incidir, pues las comentamos después. Lo que pretendía yo un poco con mi parte es hablar de esta respuesta a la guerra de Ucrania por parte de la Unión Europea y del Estado español en concreto, luego al final, para detenernos un poco ahí, muy ligada a toda la cuestión de la OTAN y del rearme brutal que se ha venido a justificar también y apuntalar con la situación de la guerra de Ucrania, ¿no? Y pensar un poco desde ahí. Como sabéis, la mayoría contábamos en principio con un compañero que iba a venir de Alemania, Marius, que no ha podido venir por COVID, porque sigue habiendo, y él iba a hablar un poco más de la Unión Europea y de Alemania y demás, y bueno, pues yo plantearía algún elemento, pero nos ha enviado un vídeo también de 4 o 5 minutitos, que luego vemos si lo podemos poner, o a lo mejor más fácil enviarlo a todo el mundo, luego vemos esto, pero bueno, esa parte pues está ahí también, y yo haré lo que pueda también por contar un poco, ¿no? Bueno, ya empiezo. La primera respuesta, ¿no?, de la Unión Europea, la más inmediata, podemos decir, a la guerra de Ucrania ha sido, bueno, pues alinearse absolutamente con Estados Unidos, ir detrás de Estados Unidos y de la OTAN y hacer un envío de armas directo, ¿no? Las sanciones, que ya ha explicado Josefina, ¿no? Que las sanciones hay sectores que lo plantean como una manera más, bueno, como si no fuera parte de la guerra, como otra manera de hacer frente a la invasión, pero es una herramienta de guerra también, es una guerra económica y con consecuencias muy directas para la población y, como ha comentado Josefina, no solo de Rusia, sino también en realidad de todo el mundo, ¿no? Porque las consecuencias se están viviendo hasta en hambrunas en África, ¿no? O sea, esto es parte de eso. Bueno, ha habido toda una operación de blanqueo a Zelensky y a su régimen, que Zelensky ya sabemos que es un reaccionario absoluto, que ha prohibido partidos de izquierda en el país, que ha reprimido a pueblos en Ucrania, etcétera. Y bueno, pues se ha hecho toda una operación de defensa y de enaltecimiento de Zelensky, se le ha recibido como un héroe en diferentes
parlamentos y congresos y demás, y se ha hecho toda esta operación, que viene también alineada con este periodismo de guerra que comentaba Josefina, de hablar de que lo que se trataba en la guerra de Ucrania era defender la democracia frente al invasor de Putin, ¿no? Esa democracia suya. Se enviaron, ya nada más empezar, 500 millones de euros de la Unión Europea para enviar armas a Ucrania y demás, con un nombre que tenía el fondo Fondo para la Paz, ¿no? Que sabemos que hacen esto también mucho, y bueno, a Borrell no le pareció suficiente y ha pedido que se duplique, y parece que se va a duplicar ese dinero, ¿no? Luego también hemos podido ver lo que se ha hecho con los refugiados, ¿no? En el sentido de ese doble rasero, esa hipocresía increíble que supone que se acoja, como efectivamente hay que hacer, a los refugiados ucranianos, eso sí, a los que no eran migrantes en Ucrania, porque los que eran migrantes en Ucrania y querían salir de ahí ya era más problemático. Y luego pues el recibimiento que se hace a otros refugiados, que luego hablaremos un poquito de esto. Bueno, en la cumbre se ha reforzado todo esto y se ha hablado y decidido enviar más armas todavía a Ucrania. Pero yendo a la cumbre, que es un poco en lo que me quería detener un poco más. La cumbre de la OTAN, también es importante recordar que la Unión Europea forma una parte muy importante de la OTAN. Si bien está hegemonizada por Estados Unidos, son grandes potencias imperialistas europeas las que también conforman esta OTAN y en gran número, ¿no? Hubo un periodo en el que parecía que la Unión Europea se iba a alejar un poco, pretendía tener una agenda propia. Yo he estado buscando un discurso de von der Leyen, ¿no?, la presidenta de la Unión Europea, que era muy poquito después de la salida esta caótica de Afganistán, que ha mencionado antes Josefina. Y una frase he sacado solo del discurso. Decía: Europa puede y claramente debe ser capaz y estar dispuesta a hacer más por sí misma. Estaban planteando diferentes sectores, Macron muy a la cabeza de esto también, que la Unión Europea tenía que tener una agenda propia, imperialista, pero propia, ¿no? Y no subordinarse tanto a que a lo mejor los intereses de Estados Unidos no siempre iban a coincidir, y planteaban a veces tendremos que intervenir juntos y a veces no, y cosas de este estilo, ¿no? Bueno, eso ha quedado bastante olvidado. No quiere decir que no haya contradicciones entre los intereses y que no haya matices y discusiones para pensar cómo intervenir y demás, eso evidentemente sigue ahí, pero lo que ha ocurrido con la cumbre de la OTAN de Madrid es que se ha aprobado un nuevo plan estratégico, que tenemos el honor de que se le llame el Concepto de Madrid. El honor con 1.000 millones de comillas, no se entiende. Que es un plan que se aprueba cada 10 años en la OTAN. Digo, yo leyendo sobre esto me empezaba a dar cuenta de la profundidad y de la importancia brutal que tiene en el reordenamiento mundial lo que se ha decidido aquí. Y quiero también transmitirlo un poco de esta manera, ¿no? Porque es algo que va a tener consecuencias y que nos dice mucho también del tiempo que estamos viviendo. Bueno, este concepto de Madrid es renovar el espíritu militar, reforzar brutalmente, y todo viene justificado por un discurso de que vivimos en tiempos muy peligrosos. También yo he sacado algunas citas de vez en cuando y datos para ver de qué estoy hablando. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, redactó con nuestro presidente Pedro Sánchez un texto para la prensa, y luego salieron en una rueda de prensa conjunta después del primer día de la cumbre, y hablaban estos términos: el modelo para la OTAN en un mundo más peligroso e impredecible, que apuesta por más fuerzas armadas de alta preparación, con más defensa avanzada para afrontar los nuevos desafíos. Para poder defendernos en un mundo más peligroso debemos invertir más en nuestras defensas. O sea, todo el rato, como hay un mundo muy peligroso y tenemos que defendernos, siempre fingiendo posicionarse, ¿no?, como en la posición de defensa. Y luego, cuando salió el jueves a hablar, tanto Stoltenberg como Pedro Sánchez empezaron hablando de terrorismo, de peligros, y de que vivimos en un mundo más peligroso. Era el mantra que habían pactado, con el que había que salir y que repiten todos, ¿no? ¿Y qué es en concreto lo que se ha decidido ahí y que se ha firmado, y con la Unión Europea ahí dentro también, ¿no? Los países más centrales? Por una parte, una cuestión fundamental que está aquí encerrada en todas las decisiones es asegurar el abastecimiento energético de los países que conforman la OTAN.
con gas, con combustibles fósiles hipercontaminantes, que esto, bueno, como poco choca con el disfraz verde que se habían puesto hasta anteayer, cuando eran súper ecologistas y los fondos de la Next Generation eran para reconversión verde y todo esto, pues eso ya se ha olvidado totalmente, ¿no? Esto yo creo que atraviesa bastante muchas de las decisiones que se han tomado en la cumbre. Evidentemente, el antagonismo con China y con Rusia está muy en el centro, y con China también había todo un discurso legitimador que decía China supone un desafío para la seguridad, los intereses y los valores occidentales, porque es que amenazan nuestra democracia y todo esto también está ahí, ¿no? Luego también comentaba Josefina, voy así a pasar rápido, luego podemos si no comentar más sobre alguna de ellas, la ampliación de la OTAN hacia el este con Finlandia y con Suecia, que estuvo bloqueada por Turquía, no por buenos motivos precisamente, pero ya lo han desbloqueado y ya se ha aprobado, y el martes firman para comenzar el proceso de integración. ¿Y esto qué quiere decir? Pues por una parte amplían 1.300 kilómetros la frontera con Rusia, que es también pues, un nuevo desafío a Rusia y es también una posible generación de conflictos, pero tiene que ver, que comentaba antes, creo, Choli, con esta carrera por el Ártico. Porque, oye, hagamos del problema virtud, y si se está derritiendo por la contaminación y por el efecto invernadero el Ártico, pues vamos a aprovechar y sacar de ahí todas las materias primas que podamos para seguir contaminando más y que se deshaga el otro polo, ¿no? Entonces, aquí en concreto es por las reservas de gas y petróleo, que me ha apuntado el porcentaje porque aluciné cuando lo leí, representarían el 30% de gas y el 13% del petróleo mundial. Entonces, ¿no? Tiene su importancia también incluir esa zona dentro de la influencia dentro de la OTAN. Luego está el tema de la frontera sur. Si bien hay un reforzamiento claro hacia China y dicen que la zona Indo-Pacífica va a ser central y fundamental y hay que reforzarse y demás, también la frontera sur, y en esto tenían un especial interés y lo defendían especialmente los gobiernos italianos y español, que bueno, pues tiene mucho que ver con hacer un tapón a la migración que están provocando, ¿no? Con el expolio, con las sanciones que provocan hambrunas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por otra parte, tiene que ver con bloquear la influencia que China y Rusia estaban tomando en la zona, porque también estaban avanzando su influencia en África. Aunque lo justifiquen con cuestiones de terrorismo, como han hecho, y también decían el conflicto, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Medio afectan directamente la seguridad de nuestros socios, otra vez, ¿no? Justificando con nuestra seguridad, que no les importa absolutamente nada, el seguir avanzando, y en este caso está muy ligada esta idea de reforzar la frontera sur con algo de lo que también hemos hablado mucho y hemos escrito bastante, que es lo de incluir la migración como amenaza híbrida, que esto es algo que también el gobierno español ha ido a pelear. Las amenazas híbridas son amenazas, hay otra serie de amenazas más directas que plantean, y luego hablan de estas amenazas híbridas, como puede ser los ataques, iba a decir ciberataques, ahora ya no se llaman así, ¿no? Bueno, lo entendéis, ¿no? Los ataques por esa vía, o el chantajear con la migración, o la propia migración que puede desestabilizar, ¿no? Lo quieren incluir ahí dentro, y ya hemos visto también en qué se traduce eso, luego iré a ello. Luego hay una cosa que, bueno, puede parecer anecdótica, pero también además que hemos hablado antes de Ceuta y Melilla en la charla anterior que ha habido aquí, se va a incluir, se cambia un elemento de la defensa de la soberanía, integridad territorial de los miembros de la OTAN, y esto implica también que la defensa de alguna manera de Ceuta y Melilla ahora entra en las manos de la OTAN, que antes no se consideraba como un territorio, y bueno, eso no sé hasta qué punto puede tener un efecto práctico, pero desde luego Pedro Sánchez salió a reivindicarlo y era uno de los motivos por los que decía que estaba contento con la cumbre, con esta inclusión ahora, ¿no? Todo esto, ¿cómo se va a hacer a cabo? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Con un rearme sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, increíble, que pasa también incluso por más fondos para el desarrollo tecnológico en defensa, que solo han firmado 22 países de la OTAN y uno de ellos es el gobierno, es el Estado español, ¿no? Pero ¿qué quiere decir en números? Para que nos hagamos una idea, si ahora mismo la fuerza de respuesta rápida de la OTAN
que están desplegados, ¿no?, para reaccionar rápido ante los que ellos consideran ataques. Si ahora está conformada por 40.000 militares, pues quieren que sean 300.000. Esa es la dimensión del rearme que se está ahora mismo desarrollando delante de nuestros ojos, ¿no? Que es un despliegue militar con capacidad ofensiva, aunque ellos hablen de defensa, ¿no? Ya no es solo defensivo. Esto, claro, conlleva un gasto militar, un aumento en el gasto militar brutal también. También va a haber nuevas bases, nuevos destructores, nuevas tropas desplegadas en Europa de la OTAN. Tengo aquí la lista, pero no hace falta. Va a haber muchos más soldados, escuadrones, brigadas y de todo. Una cosa reseñable, que yo estoy segura que el compañero alemán comentará en el vídeo, es que uno de los países que comenzó a subir el presupuesto en defensa fue Alemania, para llegar al 2%, pero para llegar ya y no tener que esperar a los siguientes presupuestos, pues el canciller alemán del SPD, los socialistas alemanes, Scholz, al que apoyaron los liberales del FPD y los verdes, que están en el gobierno con él, los verdes, sí, y también la oposición del partido de Merkel y compañía, todos unidos para modificar la Constitución. Esta que normalmente no se puede modificar, pues la modificaron para desbloquear un fondo especial de 100.000 millones de euros y así, sin tener que esperar a los siguientes presupuestos, pues ya alcanzar el 2%, ¿no?, inmediatamente. Y esto en Alemania tiene una significación también especial y particular, porque ha habido una política después de la Segunda Guerra Mundial que no se ha atrevido, digamos, a llegar a tal nivel de rearmamento. Bueno, ya esta ruptura histórica ha tenido lugar. Y ha sido un ejemplo a seguir para el resto de países de la Unión Europea. Ellos también luego van a subir el 2% del PIB anual para esto y ya va a quedar de continuo, no es solo una cosa puntual. Y ahora ya están hablando de que el 2% no tiene que ser un techo, sino un suelo. O sea que, bueno, esta es la dinámica. Vamos al Estado español ya rápidamente. No he puesto el cronómetro, pero bueno, más o menos. En el Estado español, el gobierno progresista. Ahora ya no nos caben las comillas suficientes en progresista después de todo lo que están haciendo con la OTAN. Bueno, el papel en la guerra de Ucrania ya sabemos cuál ha sido, que también fue enviar armas directamente a través de la Unión Europea, justificándolo como una defensa a la democracia, etcétera, en la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero que en realidad era una política guerrerista. Además ha utilizado la guerra para justificar, o sea, ahora mismo la culpa de todo lo que ocurre en el Estado español, la inflación, ¿no?, toda la subida de la luz, etcétera, es culpa de Putin. Directamente es Putin el que ha subido todo esto cuando ya estaba ocurriendo antes, y lo de la luz viene de largo y ya sabemos que tiene mucho que ver también con las medidas irrisorias o incluso favoreciendo a las eléctricas y demás que estaba tomando el gobierno, ¿no? Bueno, pues ahora echan la culpa. Y el 10,2% de inflación también desde hace no sé cuántos años que no se veía, una burrada. Bueno, pues también ahora resulta que todo es culpa de Putin, que evidentemente tiene también relación con la guerra en Ucrania y con las sanciones y demás, pero no sé, ya estaba comenzando a ocurrir antes, ¿no? El papel de enviar armas a Ucrania y demás y toda esta operación ha sido tremendamente apoyado por la prensa, por gran parte de la derecha, por supuesto, que en todo caso parecía insuficiente, y también por todo este sector de prensa pseudo-progresista que ha venido a justificar que ahora había que apoyar a la OTAN y que no eran momentos de pacifismos naif y demás. Y bueno, ahí hemos visto a Antonio Maestre, etcétera, etcétera, sumándose al carro, ¿no?, nuestro amigo. Por supuesto, se suma al rearme imperialista, evidentemente. Ya habréis leído todas, habréis visto que sube también al 2% el gasto. Y esto a mí me parece que es interesante ver que se enmarca en un contexto en el que ya en los últimos 10 años se había subido un 60% este gasto. Es decir, que viene de una dinámica, pero que ahora pega un salto brutal y se va a subir en 3.000 millones inmediatamente, que luego van a ir subiendo hasta llegar a ese 2%. Esto supondría, porque a veces con las cifras tan altas nos perdemos, y he buscado cuánto significa esto, ¿no? Supondría llegar a 24.000 millones dedicados a esto. Esto es 5 veces lo que se gasta en educación. O 4 veces lo que se gasta en sanidad.
que por lo visto en una época en la que vienen pandemias, la sanidad es 4 veces menos importante que armarnos hasta los dientes para seguir invadiendo, ¿no? El papel en la cumbre de la OTAN del Estado español, bueno, pues es que la ha hospedado. Quiero decir, era una manera de celebrar el 40 aniversario de la entrada en la OTAN, que a mí también me gusta recordar que el origen de la relación entre el Estado español y Estados Unidos y después la OTAN y la inclusión de bases aquí es durante el franquismo, que dice mucho de ambos, ¿no? También dice mucho del régimen de Estados Unidos y de la OTAN. Bueno, pues esta cumbre, donde el rey ha jugado un papel, por supuesto, porque yo también quería aquí meter el elemento del papel que tiene la monarquía en la defensa de los intereses imperialistas de las grandes empresas multinacionales españolas y demás, pues evidentemente el rey y Leticia, la reina Leticia, con las primeras damas, que es una imagen también muy feminista, pues han jugado un papel en toda esta cumbre, esa obscenidad de ver las cenas de lujo en el Museo del Prado, bueno, esto que... Bueno, son detalles, pero que también hablan un poco de cómo se ha construido todo esto y evidentemente todo el dinero que se ha gastado en esto y además dentro de ese dinero que se ha gastado, pues una parte ha sido para los 10.000 policías que han tomado Madrid, que estaba tomada absolutamente entre los ricachones y la policía, y además se ha utilizado una parte en comprarles más armas, pues pistolas Taser y demás, ¿no? a los policías, que luego se las van a quedar cuando pase la cumbre y ahí están, ¿no? La valoración del gobierno de la cumbre es que debemos estar no solo muy satisfechos, sino orgullosos. Orgullosos, por cierto, que a mí esto me recuerda a Rita Maestre de Más Madrid, ¿no? Diciendo que era un placer, mi amiga, un placer y un orgullo, creo que eran las palabras, ¿no? Que Madrid, una ciudad como Madrid, pues pudiera hospedar la cumbre, ¿no? Creo que no hace falta comentar mucho más. Bueno, ya he comentado que uno de los dos grandes intereses que tenía el Estado español en esta cumbre era la cuestión de la migración como amenaza híbrida y el refuerzo de la frontera sur, y aquí es donde quería incidir en qué quiere decir esto, y yo creo que ¿qué quiere decir? Quiere decir lo que ocurrió en Melilla el otro día, reforzado y multiplicado, ¿no? Esta imagen de Pedro Sánchez felicitando a la gendarmería marroquí, diciendo que se ha empeñado a fondo y que era extraordinario el trabajo, ¿no? del gobierno marroquí en colaboración, pues él sí lo reconocía ahí, con las fuerzas y cuerpos de seguridad de España. Esas son las palabras literales que utilizó, y también utilizó el término asalto violento, que es lo que utiliza la extrema derecha, ¿no? para criminalizar a la migración. Entonces, se asesinó... no me atrevo a decir un número porque sigue aumentando y no se sabe exactamente, se habla de 38, a veces se habla de más de 40. Se asesinó directamente a este número, en torno a 40 personas que estaban huyendo de las guerras, la miseria y las hambrunas que estamos provocando, ¿no? Todo esto, además, estrenando, digamos, un pacto reforzado con el gobierno de Marruecos a cambio de vender al pueblo saharaui. Entonces, este es el papel del gobierno progresista, la Unión Europea, asegurarse de tener ahí una función en la frontera, de tener también al gobierno de Marruecos, al Estado marroquí, dictadura marroquí, también al servicio de servir de tapón de la migración, y poquito antes de la cumbre demostró, ¿no? Demostró a sus socios el papel que están dispuestos a jugar, ¿no? Y luego aparte, bueno, también por dar un dato, se ha recibido a 140.000 refugiados ucranianos y no se deja pasar a ni un migrante africano que huye de la guerra exactamente igual, porque son de segunda, ¿no? Y aparte de esto, uno de los resultados también de esta cumbre y de este encuentro y esta charla que ha podido mantener con Biden por fin Pedro Sánchez es que tenemos 2 destructores más en Rota, y de 1.200 a 1.800 marineros más, ¿no? En vez de... Que crea trabajo. Sí, eso dicen, que gracias, bienvenidos los destructores, que siguen diciendo que son para la paz, aunque se llamen destructores, y cada vez se les va a hacer más difícil seguir justificando esto, ¿no? Pero bueno, la ignominia de que haya bases de la OTAN y de Estados Unidos en el Estado español, en vez de retroceder, pues avanza. Y ya muy brevemente, antes de acabar,
yo quería hablar del papel de los socios de gobierno, de Unidas Podemos, en todo esto, ¿no? Porque me parece que es algo que también tenemos que denunciar absolutamente. Realizan algún tipo de crítica en redes, sobre todo, tampoco muchas. A veces en la prensa, pero es verdad que yo he estado haciendo el ejercicio de mirar las redes de las grandes figuras de Unidas Podemos en estos días y, por ejemplo, Yolanda Díaz y Irene Montero han vivido el orgullo totalmente, pero la cumbre de la OTAN no se deben haber enterado porque no había ni un tuit al respecto. Que bueno, parece anecdótico, pero no lo es. Creo que quiere decir mucho y también de cómo se utiliza el pinkwashing del que hablamos de una manera brutal. A pesar de que planteen estas críticas, de hecho, lo están haciendo de una manera muy moderada y continúan avalando al gobierno que está llevando a cabo todas estas políticas formando parte de él, ¿no? Esto es lo primero. Pero es que incluso cuando estaba a punto de ocurrir la cumbre, varias veces plantearon que podrían participar. Incluso Yolanda Díaz dijo, no creo que me inviten, pero si me invitan iré. Es una declaración que hizo a la prensa, ¿no? Claro, la cuestión es que todo esto no solo no es que no hagan una denuncia explícita y directa, es que no rompan con el gobierno, es que le están dando un barniz progresista a esta política imperialista y a este gobierno imperialista. Es que cuando salió la rueda de prensa, las dos Montero, la del PSOE y Irene Montero, y le preguntaban a Irene Montero por lo de Melilla y ella no hablaba porque había pactado que no iban a hablar de eso y dejaba hablar a la del PSOE que le echaba la culpa a las mafias. Y mientras estaba la sangre y los cadáveres ahí, ¿no? Quiero decir, es que es muy grave lo que están haciendo, ¿no? Y luego salen a celebrar que gracias a que ellos están en el gobierno, pues no sé, hablar del orgullo y demás, cuando las conquistas se han hecho por la lucha, no por ellos, ¿no? Entonces, esto es una operación de lavado de cara del imperialismo, que ya es como la última vuelta de tuerca, ¿no? El siguiente paso en la integración, en lo peor del régimen, del sistema y de este imperialismo asesino, ¿no? Es verdad que hay alguna diferencia entre el sector del PC y de Podemos. El PC está y Izquierda Unida totalmente subordinados a esta política imperialista. Yo creo que tiene mucho que ver también con el proyecto de Yolanda Díaz, que parece el sector casi más de derechas en todas sus declaraciones al respecto, tanto con respecto a la guerra de Ucrania como con la cumbre de la OTAN. Hablan constantemente de responsabilidad institucional y cuestiones así. Aquí, por poner algunos ejemplos claros, que a lo mejor ya se olvidan con todas las cosas que están pasando, ¿no? Cuando hace un año se envió el ejército a Ceuta para frenar la llegada de jóvenes migrantes, no sé si recordáis, que fue también muy salvaje. Y Enrique Santiago, secretario general del PC, dijo que era un acto de defensa de la soberanía nacional y lo defendió, que a mí esto me recuerda a los rojipardos más, ¿no? Y cuando ahora se han enviado armas, el primer envío de armas que se hizo, Yolanda Díaz dijo que esto no suponía una crisis en el gobierno y que la decisión de Sánchez, cito literal, contaba con todo su apoyo. Y con el segundo envío de armas ni siquiera hicieron declaraciones directamente. Y luego con lo de Melilla ya he explicado, ¿no? Y con respecto a la cumbre de la OTAN, que ha sido el silencio y el hablar de otros temas, sobre todo, ¿no? Lo que se ha hecho. Luego Podemos, que también quiero recordar, porque por si también se nos había olvidado, que ya en 2 elecciones generales llevaron a un general en las listas, a un general de la OTAN, a Julio Rodríguez. Creo que quiere ya esto decir mucho de su política, ¿no? Además, bueno, este general de la OTAN era responsable del mando aéreo y fue responsable en los bombardeos sobre Libia en el 2011, por ejemplo, o sea, directamente. Y él era el portavoz de la política de defensa de Podemos y, claro, dejó claro que ni se cuestionaba la OTAN ni todos los convenios o compromisos militares del Estado español, ¿no? Y en el programa de Podemos, lo mismo. Ahora hay algunos sectores que hacen críticas tímidas, como Pablo Iglesias, que desde que está en la base se va como más de izquierdas, pero aún así son críticas muy tímidas, desde luego que ni se habla de salir unilateralmente e inmediatamente de la OTAN, ni se habla de abolirla o de deshacer la OTAN, ni nada que se le parezca, y lo que plantea a menudo, que esto sí que es algo que quería comentar brevemente, es la necesidad de una política propia de la Unión Europea.
una agenda propia y demás, pero eso sin plantear, llevar a cabo un ataque frontal a la Unión Europea, fortaleza, que ha convertido el mar Mediterráneo en una fosa común a la Unión Europea del capital, es simplemente plantear otra agenda imperialista, pero imperialista igual, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando el reformismo no pueden, en un Estado imperialista no puede no ser imperialista. Esto es así, ¿no? Nada, tengo varias declaraciones que no voy a leer, dando apoyo a Pedro Sánchez. Dando apoyo a Pedro Sánchez de diversas maneras, diciendo que puede haber desacuerdos, pero que sabe que en los momentos difíciles, pues aquí le decían que sabe que Pedro Sánchez sabe que no tiene diferencias en cuál es la forma más eficaz para obtener la paz con respecto a Ucrania. Bueno, una cosa espectacular, ¿no? Y luego, muy brevemente, quería también comentar que hay una izquierda fuera de las instituciones con diferentes posiciones, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí que me parece reseñable el papel que hemos tenido, de alguna manera, dentro de la Asamblea contra la guerra de Madrid, y cómo hemos también formado parte de la organización de esta movilización en contra de la cumbre de la OTAN y demás, donde hemos participado con CGT, con algunos sectores de ecologistas en acción y también con anticapitalistas, ¿no? que compartíamos esta idea de cuestionar, de exigir la retirada de las tropas de Putin, por supuesto, y toda esta cuestión, y de hablar de esto también con respecto a la movilización en la cumbre de la OTAN, que era algo que hay sectores que querían dejar fuera, porque hay algunos sectores muy minoritarios en el Estado español, más grandes en otros lugares, que apoyan a Putin, y que lo consideran como que va a librar de los nazis a Ucrania, o que contrapone al imperialismo estadounidense y compensa y balancea en esta idea campista de que hay dos campos y de que por lo tanto tenemos que apoyar a Rusia y demás, y compartíamos esta idea, y también un ataque directo a la OTAN y la necesidad de movilizarnos en contra, con independencia también del gobierno y planteando una crítica al gobierno. Sí que es verdad que con anticapitalistas hay una diferencia que también quería mencionar, que es la cuestión de su esperanza en la diplomacia, o su apuesta por la diplomacia para la salida de la guerra, que es una diplomacia que pone en las manos de los mismos que han generado la situación y que están echando más armas al fuego y que tienen unos intereses imperialistas detrás, pone en sus manos una posible salida, y es no es posible una salida en el interés de las mayorías sociales, de la clase trabajadora ucraniana, rusa, ni de ningún sitio, no poner en sus manos esta salida. En todo caso, ha sido un trabajo y una discusión que llevar adelante, que creo que tenemos que poner en valor, ¿no? El haber conseguido desarrollar toda esa movilización, esa plataforma que jugó un papel en que la propia movilización tuviera un carácter más de izquierdas, tuviera un carácter de crítica directa al gobierno y a ese sector del gobierno que parecía que quería lavarse la cara, y quería lavarse la cara también llamando a la movilización, el PC, Izquierda Unida y Podemos, que formaban parte de otra de las plataformas que organizaban esta manifestación, y que en realidad no se jugaron, no pusieron fuerza luego en la manifestación a la hora de la verdad, pero sí pretendían lavarse la cara como formando parte de los convocantes, ¿no? En este sentido, esta participación en la plataforma y esta movilización son parte, y con esto ya quiero cerrar, de la única salida realmente que tiene la situación, tanto en concreto la guerra de Ucrania como este rearme imperialista sin precedentes que estamos viviendo, que pasa por construir un gran movimiento internacional en todos los países, independiente de los gobiernos, independiente de la OTAN y de los imperialismos, contra la guerra, ¿no? Evidentemente contra la guerra y la injerencia imperialista en este conflicto, pero empezando, y esto que es muy importante en países como el Estado español, con esta idea de que el enemigo está en casa, que decíamos antes, contra nuestros propios estados y contra nuestros propios gobiernos, ¿no?
un movimiento que exija la salida de las tropas de Ucrania sin conceder ningún apoyo a Zelensky ni a la OTAN, que también defienda el derecho de autodeterminación de las repúblicas de Donbass, que tampoco tenga ilusión en estas salidas diplomáticas, como comentaba antes. Y bueno, esto es un pequeño paso, en realidad, esta movilización, esta plataforma, pero que hay que profundizar y que desarrollar desde esa perspectiva internacionalista, porque en realidad es la única vía, un poco, de responder a esta injerencia brutal de Rusia en Ucrania, la respuesta de OTAN y del imperialismo. Pero yendo un paso más allá, yo quería acabar con una reflexión sobre, también con el panorama que nos ha planteado Josefina de esta época que estamos viviendo, de este rearme imperialista, de que el capitalismo está mostrando, con esta guerra y con este renacer de la OTAN, se está mostrando, ¿no?, cómo el capitalismo genera crisis, genera guerras, ¿no?, situaciones cada vez más insoportables para las mayorías, que vuelve a traer una guerra a las puertas de los países denominados centrales, ¿no?, del capitalismo, a Europa. Y creo que todo esto nos deja más claro aún que no hay una salida posible dentro del capitalismo, ¿no?, que esto es totalmente irreformable y que nos lleva al desastre, nos lleva a la destrucción, y que los gobiernos que gestionan los intereses de sus capitalistas respectivos, y no hay salida posible. Y creo que eso, con esta crisis brutal que supone todo esto y con este rearme, queda cada vez más claro, y puede quedar más claro también cada vez para sectores más amplios, ¿no? Pero el neorreformismo cree que no hay una alternativa a este sistema. Esa es la base, ¿no?, o sea, de su estrategia, que acaban posicionándose en, bueno, gestionemos de una manera más amable el capitalismo, y vamos caminando hacia unos tiempos con estas predicciones de solo puede ir peor y demás, que comentaba antes Josefina, del plano económico y también en los conflictos internacionales y demás, geopolíticos, en el que cada vez va a haber menos margen incluso para esa supuesta gestión amable, que son unas migajas y que nunca llegan a todos y que además retroceden. Pues es que caminamos hacia un tiempo en el que van a retroceder cada vez más, ¿no? Esta supuesta alternativa neorreformista pues se muestra claramente pues como no alternativa, como que acaba integrándose dentro de los gobiernos imperialistas, y creo que esto cada vez se va a hacer más fácil de explicar, ¿no?, sin tampoco ser ingenuos ni pensar que está hecho y que es fácil, porque también momentos de crisis y de choque y demás generan polarización, generan miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera también tenemos que ver esa oportunidad de explicarlo más. También generan un territorio en el que cabe la extrema derecha, y esto creo que también es algo que tenemos que tener en nuestra mente, y que además las políticas que están llevando a cabo son políticas de extrema derecha en muchos sentidos, a nivel imperialista, a nivel de enviar armas a Ucrania, a nivel de frontera, de la ley de extranjería, etcétera, etcétera. Esto abre el camino a la extrema derecha porque ya son sus políticas, ¿no? Yo veía estos días en redes permanentemente, vaya, el gobierno progresista está haciendo políticas que no tienen nada que envidiar a lo que haría Vox en la frontera, si pudiera. Y, ¿no? Claro, efectivamente, llevamos diciéndolo una temporada. Pero esta situación también abre respuestas, ¿no? Se generan respuestas de la clase trabajadora, se generan respuestas en forma de luchas, incluso de revueltas, se empieza a cuestionar todo de una manera más profunda, y esta es un poco la idea, yo creo, en la que también tenemos que pensar, porque es un tiempo de pesimismo, de guerras y crisis y demás, pero también nosotras tenemos que plantear que existe otra alternativa, que tenemos las fuerzas para ello, y que podemos pensar en otra realidad. Que esto también es parte, yo creo, de la discusión que tenemos que llevar adelante, de luchar por el sentido común, de que se puede hacer de otra manera, y que tenemos la fuerza para ello, ¿no? Y eso es un poco en la que nos jugamos desde la CRT, ¿no? Y también en otro plano desde las agrupaciones, en que tenemos la fuerza para enfrentarnos a este sistema, y también para sentar las bases de un sistema nuevo, y que además sabemos que no va a ser fácil, y sabemos que los gobiernos y los estados se van a resistir, y que por eso nos tenemos que preparar,
y nos tenemos que reforzar con las armas de la crítica, pero también construyendo una organización capaz de jugar un papel cuando lleguen esos momentos de lucha, de mayor lucha de clases, ¿no? Es como el intelectual más cínico de la izquierda otanista que puede haber en la izquierda, en el progresismo, que lo titulaba OTAN no y sí a qué. Bueno, no sé, es para, no sé, no lo voy a decir públicamente, pero una justificación es pretender desde la izquierda, con un baño progresista, justificar la basura imperialista de este gobierno, de la OTAN, de masacrar africanos en Melilla, de seguir masacrando a cientos de miles en todo el mundo, de espolear a los pueblos y encima querer hacerse el inteligente diciendo, ay, OTAN no, pero sí a qué izquierda ingenua esa. Y que le hacen el juego a Putin, no sé qué. Bueno, un asco la nota esa, pero en una parte dice, bueno, pero dice, y en la mani esa que estuvo el otro día, todos cantando, OTAN no, pero ¿qué proponen? Ahora, en un momento dice, salvo hubo alguna gente que decía en la manifestación, además de contra la OTAN, contra Putin. Eran los trotskistas, dice, que siempre están en el campo del nini, pero en este caso tenían razón, dice. Bueno, ¿yo por qué lo traigo? Porque no baja su nivel de cinismo, pero tuvo que reconocer que en la manifestación y que en el debate hay una posición que plantea contra la OTAN y que no era para nada, digamos, favorable ni conciliadora con la política de Putin. Ahora, hay que responderle, pero yo aquí quiero ir, porque hoy una compañera planteaba la duda, decía que le había sorprendido y le había chocado y desmoralizado un poco por un momento el hecho de que fuera mucha gente a la manifestación del orgullo y no tanta a la marcha de la OTAN, ¿no? Entonces yo quiero dialogar un poco con esto, porque es cierto que no hay un gran movimiento contra la guerra masivo como se podría esperar. Y esto tiene mucho que ver, efectivamente, con que los gobiernos imperialistas se están ubicando en el campo de que son los que defienden frente a la agresión de Putin. No es lo mismo que la guerra de Irak, donde fueron los ejércitos a invadir un país extranjero, y entonces estaba más claro para todo un movimiento que había una política de invasión imperialista, etc. Entonces, ese elemento juega. Pero lo que más juega, cuando hicimos la charla en el Teatro del Barrio, que algunos compañeros estuvieron, una señora que pertenece al movimiento antimilitarista y todo, también decía, desde otro ángulo, ¿no? Decía, bueno, pero somos pocos los que nos movilizamos, como medio que triste. Y yo le dije, mira, el problema es que yo creo, modestamente, que si hay poca movilización contra la guerra, mucho tiene que ver que Podemos y el Partido Comunista Español están en el gobierno de la OTAN, en el gobierno imperialista, y que justifican por todas las vías un sector que hace poquitos años parecía la esperanza blanca de la izquierda mundial, ahora está el gobierno justificando de las formas más inverosímiles y todo el tiempo que hay que seguir en el gobierno a como sea, aunque estén en la OTAN, aunque masacren africanos en Melilla, aunque bombardeen, aunque hagan lo que hagan, que hay que seguir porque si no, ahí viene la derecha y no sé qué, y bueno, y aunque sea así, votamos una leyecita que da algún derecho, y bueno, y no sé qué, etcétera. Entonces, eso es lo que es criminal, ¿se entiende? Bueno, en el momento, yo le hablo de la Primera Guerra, y para mí está bueno, porque en el momento que se va a la Primera Guerra Mundial, hay un virus nacionalista que hace que los internacionalistas queden en una minoría, digamos. Y eso es así en un momento. Pero lo que tenían era claridad
no solo, digamos, pasión en los corazones, que hay que tenerla, y yo sé que acá está lleno y que todos la tenemos frente a los agravios, las barbaridades, la barbarie y todo, sino claridad en la mente también y convicciones firmes de hacia dónde hay que ir. Entonces, eso que planteaba Choli de que los internacionalistas plantearon esa denuncia, ¿no? Y después pudieron reagrupar sus fuerzas, multiplicarse, y cuando llegue el momento, confluir con... Porque nosotros solo una cosa, no es que estamos no es que la CRT va a impedir la guerra mundial, no, pero el freno de emergencia frente a esa catástrofe es la revolución. Las revoluciones surgen por las propias contradicciones del capitalismo y surge la lucha de clases y van a surgir y va a haber radicalización obrera. La clave es que haya organizaciones revolucionarias que no cedan a los virus nacionalistas, a las izquierdas sotanistas, al oportunismo pacifista de todo tipo. Por ejemplo, en la Asamblea Popular contra la Guerra, que Lucía reivindicó que dimos esa pelea para aparecer con esa posición, pero polemizamos mucho también dentro de la Asamblea Popular con nuestros propios aliados de cómo intervenir. Por ejemplo, nosotros le propusimos hacer un gran bloque que encabezara una gran bandera que dijera estas consignas, y si lo hubiéramos hecho, entonces Albarrico no hubiera dicho, una minoría decía, porque hubiera habido una posición fuerte, más fuerte en esa manifestación, pero no quisieron, porque no quieren terminar de romper con los que están, la izquierda que está hoy en el gobierno, esperando que en algún momento salgan y entonces volvemos a hacer un proyectito tipo Podemos que nos dé muchos votos y que seamos todos una izquierdita amable, que salga en los medios, etcétera, y no quieren forjar una alternativa y pelearse en los momentos que hay que pelearse, y nosotros estamos por eso y opinamos que había fuerzas para hacerlo más. Y sabemos que hoy no es una posición masiva, pero es una posición que puede ser más fuerte, y por eso la peleamos y buscamos engranajes para amplificar nuestras posiciones, haciendo acuerdos con los que se pueda y tratando de convencer a nuestros aliados de que no sean tan conciliadores con los que están en el gobierno, etcétera, todo el tiempo. Bueno, esas son las vías para que nuestras ideas no solo queden en ideas, sino que se transformen en fuerza material y en engranajes, etcétera. Y eso es lo que tratamos de hacer desde la CRT, y hoy somos conscientes que somos una fuerza pequeña, no creemos que, no vamos a vender cuentos, y todos queremos acá que sean conscientes, y es contra la corriente, como militan ustedes en la agrupación contra la corriente. Bueno, es contra la corriente en muchos sentidos, pero en otros, como decían los compañeros, empieza a cambiar la onda y entonces se puede confluir con más sectores, pero lo que hay que tener es no solo esa fuego en los corazones, sino esa mente clara, esas convicciones permanentes, no episódicas, sino que se sostienen en el tiempo para poder confluir en esos momentos donde la lucha de clases vuelve a emerger. Y entonces, como vamos a ver las charlas de mañana, los grupos que en un momento son más pequeños y están más contra la corriente pueden confluir con sectores que se radicalizan, que giran a la izquierda y que pueden multiplicarse, pero para eso estos momentos preparatorios son claves. Bueno, yo quería cerrar un poco con esta reflexión, porque todos, digamos, acá, la mayoría somos muchos militantes trotskistas, otros son compañeras y compañeros que vienen militando con nosotros en las agrupaciones y que se están acercando a nuestras posiciones, y que la clave es que esto sirva como un espacio también de reflexión sobre las tareas, los desafíos que tenemos por delante. Bueno, eso, nada más.